Los Romanos. Vamos a buscar capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Mientras ustedes lo buscan, nos vamos a presentar al Señor en oración. Romanos 8:14. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú la mereces. Y una vez más te agradecemos el privilegio inmerecido que nos da de poder estar delante de tu pueblo para hablar de tu palabra. Tu palabra que es vida, que es espíritu y que es verdad. Tu palabra que liberta, que restaura, que vivifica. Ahora, Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos y sabes lo que necesita escuchar cada cual. Pasa un carbón encendido por nuestros labios y permite que cada palabra que salga de nuestra boca sea impregnada por la fuerza de tu Espíritu Santo para que dé el fruto para lo cual tú la permites. Estamos delante de ti, Señor, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Guiados por su Espíritu. Es el tema que Dios nos ha permitido traer en este día. Amén, gloria a Dios. La definición de la palabra guía es una persona que conduce a otra por el camino que ha de seguir. Persona que tiene por oficio conducir y mostrar a otras ciertos lugares o ciertas cosas, en particular aquellos que son dignos de ser contemplados en una ciudad o en un museo. Los que han tenido la experiencia de hacer turismo, ya sea interno o externo, quizá han podido en algún momento de su vida ser guiados por alguien que tiene por oficio mostrar aquellas cosas que deben ser tomadas en cuenta, que deben ser contempladas. En todos los países donde se hace turismo, existen personas que ejercen como profesión ser guía turístico se le llama, y ellos se preparan para esto. Esto incluso se estudia a nivel universitario, porque un guía debe ser una persona con pleno conocimiento de lo que va a mostrarle a los demás. Incluso, para usar una hipérbole, algunos son tan experimentados y tienen tanto conocimiento de lo que están mostrando que pueden en un museo o en un edificio decirle a las personas que están guiando hasta la hora y el día en que se puso
cada bloque, cada ladrillo. Es extraordinario poder tener la experiencia de ser guiado por alguien. El cancionero popular de los años 50 nos hace recordar una canción que fue extremadamente popular y que todavía muchas personas las escuchan, de nombre Natalí, que es interpretada por los hermanos Arriagada y narra el romance que surgió entre un turista francés y una guía turística en Rusia. Y a pesar de las grandes diferencias culturales que habían, de las grandes diferencias políticas que habían entre Francia y Rusia, aquel turista francés se volvió loco emocionalmente cuando conoció esa turista rusa, cómo ejercía su labor de guía con tanta arte, con tanto conocimiento. Y el turista francés terminó enamorándose de su guía Natalí, que dio origen a esta famosa canción. Por medio de este texto que acabamos de leer, veremos que la iglesia del Señor Jesucristo tiene al Espíritu Santo como guía y orientador. ¿Por qué la iglesia tiene que tener al Espíritu Santo como guía y orientador? Porque el origen y el motivo de la iglesia es cumplir con la voluntad de Dios. La iglesia no es una institución que debe regirse por lo que un hombre se le ocurra o lo que un hombre desee. La iglesia es un organismo vivo que debe ser guiado por el Espíritu Santo para llevarla a cumplir el propósito para el cual Dios la creó. La iglesia no está fundada para satisfacer los anhelos de ningún hombre con deseo de fama o con deseo de poder. La iglesia está fundada para seguir los lineamientos de la palabra de Dios por medio de la guianza del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo es la guía del cristiano. Y déjenme decirle que el Espíritu Santo es una persona con la cual se puede conversar, a la cual se le puede consultar. Y como hijos de Dios, nosotros debemos tener la entereza de ir en intimidad al Espíritu Santo de Dios para preguntarle sobre algunas decisiones importantes que nosotros debemos tomar. Un hijo de Dios no toma decisiones a la ligera. Un hijo de Dios se toma su tiempo consultando y hablando con el Espíritu Santo de Dios y espera pacientemente, como dice el salmista en el Salmo 40, espera pacientemente que el Espíritu Santo le responda, porque tampoco el Espíritu Santo es alguien, una persona que nosotros podemos guiarla y dirigirla como un niño y decirle: siéntate aquí, ponte allí, no haga esto, no haga aquello. No somos nosotros quienes debemos guiar o dirigir al Espíritu Santo. Es Él quien debe guiarnos y dirigirnos a nosotros. Y en ese proceso, a veces el Espíritu Santo se toma su tiempo para respondernos ciertas cosas que debe respondernos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo hijo de Dios
es guiado por el Espíritu Santo. Lo importante es saber si realmente nos consideramos hijos de Dios. Porque encontramos en la iglesia penosamente personas que llevan tiempo congregándose y no están seguros de su identidad como hijos de Dios. No saben realmente quiénes son. El Espíritu Santo guía a la iglesia. En Juan 16:13 vemos que Jesús mismo prometió. Él dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Mateo 23:10, Jesús había explicado que uno solo es nuestro Maestro, el Cristo. Él dijo: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro. En el momento en que Jesús desarrolló su ministerio terrenal, ya había civilización, ya habían transcurrido varios miles de años del tiempo en que el Señor creó al hombre, y habían hombres que se habían destacado como sabios. Se le llamaban los filósofos, aquellos que desarrollaban y tenían un amor por el conocimiento no común. Entonces los filósofos se identificaban como maestros, y el objetivo de ellos, al tener alumno, era discipularlo y hacerlo subyúdice a sus enseñanzas, llevarlo a conducirse por el conocimiento que ellos le impartían. Muchas veces conocimientos errados, porque se trataba de sabiduría humana. Y por eso Jesús en Mateo 23:10 dice: ya no seáis llamados maestros, porque un solo maestro hay, y este es Jesús. Y es verdad que más adelante en la iglesia fueron fundados los ministerios, entre los cuales se encuentran los pastores, los evangelistas, y hay maestros. Pero los maestros instituidos en la iglesia no son maestros que andan enseñando ideas propias, ideas personales. Son maestros que se nutren del conocimiento de la palabra de Dios, y esto enseñan, o por lo menos esto deben enseñar. Si alguno dice que es maestro en la iglesia y no enseña la palabra de Dios, el tal es un falsante. Si alguno dice que es maestro en la iglesia y en sus enseñanzas introduce fábulas de hombre, opiniones personales, en sus enseñanzas trata de conducir a la gente por lo que él cree y no por lo que dice la palabra de Dios, a este debemos mirarlo con ojeriza, ponerlo en la mira, aleluya, para impedir que haga daño en la congregación. Porque el auténtico maestro instituido en la palabra de Dios se ciñe a lo establecido en la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo guía a su iglesia por medio de su Espíritu, ya que en Romanos 8:9 el apóstol Pablo afirma que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él dice: mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el mismo apóstol Pablo pone en duda muchas veces que algunas personas puedan tener el Espíritu de Dios, producto de su comportamiento, de su entrega consuetudinaria al pecado y al error. Porque no es que no cometamos errores, es que cuando lo cometemos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos contriñe, Él nos redarguye, Él nos corrige, Él nos contrita y nos hace ir en arrepentimiento delante del Señor para enderezar nuestros pasos. Y por eso es que el apóstol dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, eso es personal de cada uno de nosotros. Nosotros debemos saber cuál es el Espíritu que mora en nosotros. Si es el Espíritu de Dios o es otro espíritu innombrable. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Romanos 8:9. Pero el Espíritu Santo no se limita únicamente a dirigir a la iglesia como congregación, como colectividad, como comunidad de fe. El Espíritu Santo también nos guía de manera individual y personal. El Espíritu Santo también nos guía a cada uno de nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 143:10, David ya había pedido al Señor. Él le dice: enséñame a hacer tu voluntad. Esta debe ser la petición frente a Dios de cada uno de nosotros. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Por qué? El Señor, el Espíritu Santo, tiene que enseñarme a hacer su voluntad. Porque en mi naturaleza carnal y pecaminosa hay cosas que yo la puedo confundir, que yo pueda creer que vienen de Dios y no vienen de Dios. Es por eso que la vida del cristiano, para mantenerse fiel delante de Dios, es una lucha constante. Porque dice Gálatas que los deseos de la carne se oponen contra lo del Espíritu, para que nosotros no hagamos lo que queremos. Esto no es que libré una batalla un día y ya me senté, todo está resuelto. Es una lucha de cada día. Porque el enemigo de nuestras almas, no toma vacaciones. El día tiene 24 horas, él trabaja 25. Trabaja hora extra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice David: enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Solo el Espíritu de Dios nos puede guiar a tierra de rectitud. Porque en nuestra naturaleza no está el hacer la voluntad de Dios. En nuestra naturaleza lo que quiere es satisfacer los deseos de la carne. La naturaleza carnal y pecaminosa lo que quiere es que demos rienda suelta a bajos instintos, a malos deseos, para producir separación entre Dios y nosotros. Porque es de la única manera que se produce separación entre Dios y nosotros, es cuando el pecado se enseñorea de nuestra vida y lo practicamos de manera consuetudinaria, sin dolor ninguno. Cuando el pecado produce placer en nuestra vida en vez de dolor.
hay separación de Dios. En el Salmo 25:9 la palabra de Dios afirma que el Señor guiará, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio. ¿Y cuáles son los humildes? ¿Quiénes son los humildes? Los humildes son aquellos que sin altivez de espíritu, sin vanagloria, sin arrogancia, van delante de Dios a reconocer su necesidad de Él. Van delante de Dios y se presentan delante del Señor sin presentar mérito alguno. Cuenta Jesús en la parábola aquella de los dos hombres que fueron a orar al templo, y uno dijo, era un publicano y era un vulgar pecador, y el publicano, cuando vio a este vulgar pecador ahí, le dijo a Dios, como si Dios no lo conociera, te doy gracias porque yo no soy como este. Y el vulgar pecador lo único que dijo fue, sé propicio de mí, ten misericordia de mí. Y ese salió justificado. El que va delante de Dios sin presentar mérito alguno, repito, sin pretender que hay en él algo que deba ser alabado por Dios. Nada hay en nuestra naturaleza que deba Dios de reconocer. Porque la Biblia dice en Isaías que nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y todos aquí saben lo que es trapo de inmundicia. No hay que entrar en detalle con relación a esto. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo afirma, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el Espíritu Santo no solo guía a la iglesia de manera colectiva, no solo nos guía a nosotros de manera individual, sino que también guía la obra misionera. También el Espíritu Santo se encarga de dónde y cuándo llevar el Evangelio, levantar una obra, hacer una obra misionera. Él conoce las regiones que más necesitan de la predicación del Evangelio y hace nacer en nosotros el anhelo y el deseo de ir a aquel lugar. En Hechos 16, del 6 al 10, el Espíritu Santo impidió a Pablo que predicara en Asia y en Bitinia. Cualquiera podría decir, pero Pablo lo que quería era cumplir con la misión. Sin embargo, el Espíritu Santo le impide predicar en Asia y en Bitinia, porque en Macedonia había más necesidad. Había alguien en Macedonia rogando para que Dios enviara sus hombres, sus mujeres, sus discípulos, para que Dios enviara la palabra de Dios. Y Pablo, como humano, no sabía qué hacer. Él iba a predicar en Asia, él iba a predicar en Bitinia, y estaba haciendo la voluntad de Dios, aparentemente. Pero el Espíritu Santo
no le deja predicar, ni en Asia ni en Bitinia, y lo conduce a Macedonia. En Hechos 8, del 26 al 40, el Espíritu Santo guió a Felipe para que fuera y evangelizara al etíope, que era funcionario de la reina de Candace. El Espíritu Santo dirigió a Pedro para que fuera hasta Cesarea a evangelizar la familia de Cornelio. O sea, que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, Él nos conducirá a donde realmente nosotros debemos ir. Y puede ser que nosotros, guiados por nuestra humanidad y por nuestro deseo, nos dirijamos a un lugar y nuestra mente está dispuesta a que vamos a predicar, que vamos a hacer la obra misionera en ese lugar. Oh, pero sorpresa, el Espíritu Santo permite que ocurran cosas, que pasen cosas, que lo lleve a usted a entender que no es la voluntad de Él que tú hagas la obra en ese lugar, sino que es la voluntad de Él que tú permanezcas en un lugar o que vaya a otro lugar. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que pueda entender, que entienda. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros queremos hacer cosas, y es por eso que debemos pedirle al Señor que nos permita caminar a la par con Él, no quedarnos atrás, pero mucho menos adelantarnos, porque ambas cosas pueden ser peligrosas y lesivas a nuestra vida: el quedarnos atrás y el adelantarnos. Por eso estamos todavía aquí en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y le pedimos al Señor que nos permita siempre ser sensible a la voz de su Espíritu y entender el mensaje que nos da su Espíritu a través de cosas que sucedan en nuestro alrededor. La mansedumbre y la humildad es lo que debe caracterizar nuestro accionar y nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. En conclusión, amados, el Espíritu Santo es la guía y el orientador de los hijos de Dios en la tierra. No podemos vivir ni actuar con certeza y firmeza si el Espíritu Santo no nos guía y nos dirige en esta tierra. Porque vivimos en un mundo hostil, en un mundo caído. Y desde que usted se levanta hasta que se acuesta, se está enfrentando con la maldad. Y siempre necesita la sabiduría de Dios y la guianza del Espíritu Santo para tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice la palabra que hemos de pedir como conviene. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Que no hay palabras en el diccionario, ni en la lexicología, ni en el lenguaje para describir lo que son los gemidos del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo nos habla, nos llama, nos guía, nos orienta.
nos revela, nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos capacita y nos fortalece. Pónganse sobre sus pies, si son tan amables. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Exaltado sea tu nombre. Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Dios. Levante su mano al cielo. Gracias, Señor. Y al gritar tu nombre, gracias, Jesús. vuelvo a renacer. Gracias, Jesús. Me he sentado a la sombra del olvido. Oh, Señor. Mas tu luz radiante Gracias. me hace comprender Que soy la justicia de Dios. que soy la justicia de Dios. Que mi cautividad quitó. Que mi cautividad. Gracias. Gracias, Jesús. Caerán mil a mi desgracia. Sí. Mas sigo confiando. No me tocará. Pues mi fe no es basada ni en los comentarios ni en el genial. ¡Aleluya! Él me ha hecho vencedor. A usted también, hermano. A usted también. Y solo